que tiene que ver con la Mesa de Educación a Distancia y en Línea, dentro del Quinto Congreso Internacional, Reflexiones sobre la didáctica de las matemáticas universitarias. La ponencia que les vamos a presentar el día de hoy habla de la resolución de problemas en matemáticas para los negocios, aprendizajes de la educación a distancia en el Instituto Politécnico Nacional. Vamos a presentar el trabajo. Somos Guillermina Ávila García y quien les habla, Liliana Suárez Telles, ambas profesoras del Instituto Politécnico Nacional. Como primer punto de esta charla, queremos presentar algunos aspectos que tienen que ver con el diseño de un curso de matemáticas universitarias a distancia. Como desarrollamos en el resumen, creemos que hay una gran aportación desde el punto de vista de la didáctica general y de las didácticas específicas en el diseño de cursos para el nivel universitario. Digo que desde el punto de vista de la didáctica general, porque la investigación educativa ahora sabe mucho acerca de cómo se dan procesos de pensamiento complejo para el aprendizaje de las asignaturas universitarias, en particular de matemáticas. Y en esta especificidad es también que se ha desarrollado investigación en el área de las asignaturas de matemáticas en cálculo, en álgebra, en probabilidad y estadística. Por otro lado, los diseños de cursos ya no están concentrados solamente en los contenidos, sino tienen que ver con las habilidades que se deben desarrollar. Una didáctica general estaría mirando aquellas habilidades intelectuales de alto nivel, como el razonamiento, el desarrollo de proyectos, la argumentación, la comunicación. Y en el plano de las didácticas específicas, pensaríamos en habilidades de resolución de problemas matemáticos, ya algo mucho más específico. Y para poder diseñar estos cursos, pues tenemos que tener presentes la parte de la cognición, cómo es que un estudiante aprende a comunicar sus ideas o cómo aprende a resolver problemas. Y también hay otro conocimiento que se tiene que tener en el diseño de los cursos que tiene que ver con la epistemología. ¿Cuál es la manera más adecuada para presentarles el contenido y las actividades que tienen que desarrollar los estudiantes? Todos estos son elementos que se trabajan en un curso presencial, pero que también entran en juego en el diseño de cursos a distancia. Pero tenemos entonces que repensar de lo presencial a la distancia algunos elementos como son el de la comunicación, el cómo presentarle las actividades de aprendizaje, el cuál va a ser el uso de tal o cual tecnología para el aprendizaje, cómo será la evaluación y cómo será la retroalimentación. Entonces, con todos estos elementos puestos sobre la mesa, queremos la experiencia que tuvimos, la doctora Guillermina y yo misma, en un curso a distancia que nos invitaron a asesorar. El curso ya estaba diseñado. El curso se trata de trabajar las matemáticas el cálculo diferencial y el cálculo integral y un poco de álgebra lineal con el tema de matrices. En esta plataforma, es una plataforma Moodle, donde las actividades están propuestas, los temas están desarrollados, el calendario en el que se tienen que revisar y desarrollar las actividades, los foros de discusión donde los estudiantes tienen que subir sus actividades, las tareas, etc. Es en este contexto que trabajamos el curso. El papel de las asesoras, ya decía yo en el resumen,
que hay una separación entre el diseño del curso, que prácticamente está elaborado por especialistas en estas didácticas general y en la didáctica específica, y las asesoras que nos incorporamos al curso para dar asesorías a los estudiantes. A manera de ejemplo, vamos a presentar algunas de las actividades que se les propusieron a los estudiantes en cálculo diferencial y en cálculo integral, y cómo fue el papel de las asesoras que nos incorporamos al trabajo. Bueno, para empezar con cálculo diferencial, aquí ejemplo de los problemas que se trabajaron, en el que ya los estudiantes ya habían revisado las funciones, la idea de el máximo, mínimos, y lo que interesa de este diseño de este curso es cómo se planteaban actividades para que los estudiantes pusieran en juego estos elementos que se habían repasado con respecto a los contenidos. Entonces, aquí hay una actividad interesante porque a los estudiantes se les presenta un problema en un contexto de palabras, en los que ellos tienen que determinar cuáles son las funciones que intervienen, y por último encontrar el resultado del punto de equilibrio. El plus que pusimos como asesoras fue concentrarnos en la parte gráfica, en determinar que la parte gráfica fuera un papel importante y desarrollar con ellos algunas herramientas, tanto en términos de comprensión como la revisión de la plataforma Tales, donde se explican todos estos conceptos con un énfasis muy importante en la parte gráfica, pero por otro lado que usaran la herramienta del GeoGebra para desarrollar todas las actividades. Entonces, esos fueron dos énfasis. Insisto, los problemas ya estaban propuestos en la plataforma, los temas también están desarrollados en la plataforma, y el papel de nosotras como asesora era ir guiando la resolución de los problemas, darles retroalimentación tan pronto como ellos subían sus actividades, y hacer algunas recomendaciones para que tuvieran una mejor comprensión. Esta es una de las retroalimentaciones que se les dieron a los estudiantes, donde se metía de alguna manera una información extra que era el significado de la solución gráfica. ¿Cuál es la potencia que tienen las representaciones gráficas para dar algunas respuestas aproximadas? No era usar la gráfica como un mero elemento externo, sino que se leyera y se obtuviera información de la gráfica. Aquí están los dos recursos que les recomendamos a los estudiantes. La plataforma Tales, donde están desarrollados todos los conceptos de cálculo diferencial, de funciones, de álgebra, y la herramienta que es el GeoGebra. Con respecto al cálculo integral, estas son 3 de las actividades que se trabajaron, que se propusieron. La primera tenía que ver con determinar los excedentes del consumidor, dadas las ecuaciones de la demanda y la oferta, dos funciones cuadráticas. La siguiente actividad también tenía que ver con la determinación de los excedentes, pero ahora una de las funciones era una función que involucraba radicales y una gráfica, una función lineal. Y también se pedía la determinación de la función del costo marginal planteado con palabras.
La integral se utiliza en el ambiente de los negocios para calcular los ingresos y costos acumulados de una empresa, que es posible utilizarla en muchos cálculos de la vida real. En el caso de las empresas, estas requieren hacer uso muy frecuente de dichas metodologías, dado que están conformadas por diversas áreas funcionales en donde de manera constante se toman decisiones que forman parte del desarrollo y crecimiento de las diversas expectativas que ésta persigue a través de los objetivos que se traza en un momento futuro. En este caso, las actividades estuvieron orientadas hacia el excedente del consumidor, excedente del productor, y lo más importante aquí fueron las interpretaciones gráficas a partir de esos excedentes del consumidor. Esas interpretaciones gráficas tienen que ver con cómo es que ellos interpretan la integral de manera gráfica. En términos gráficos, el excedente del consumidor se mide como el área debajo de la curva de demanda de mercado y por encima de la recta del precio. La curva de demanda mide la cantidad que están dispuestos a pagar los consumidores por cada unidad consumida. Luego, el área total por debajo de la curva de demanda refleja la utilidad total del consumo del bien o servicio. Si se resta a esta área el precio que pagamos por cada unidad, se obtiene el excedente del consumidor. Parte de las dificultades en el aprendizaje en matemáticas para negocios es cuando los estudiantes calculan el excedente del consumidor y del productor, principalmente cuando se plantean funciones cuadráticas. La idea es que el estudiante resuelva la ecuación cuadrática y también agregue la solución de forma gráfica. Sin embargo, los estudiantes hacen lo posible por resolver la ecuación sin poder realizar una interpretación correcta o concreta del punto de equilibrio que está sucediendo en este tipo de ejercicios. La idea es que las profesoras que llevaron a cabo este curso consideran que la gráfica es importante y que deben saber la interpretación. Esas profesoras se dieron a la tarea de estar colocando sugerencias tanto en la plataforma como en sus correos, como en foros de ayuda, diciéndoles que también existía la opción de graficar ya sea manualmente o utilizando un software. Esto es parte de lo que se les dificulta a los estudiantes y bueno, ahorita vamos a mencionar algunas otras más. De los grupos que se atendieron, dos grupos que se atendieron, la mayoría de los estudiantes no concretan la interpretación de una gráfica. En este caso les estamos mostrando más bien la solución en donde está la demanda, la oferta, el equilibrio, pero también están utilizando en este caso GeoGebra para encontrar esos puntos, el equilibrio, la demanda y la oferta. Lo que aquí hace falta para los estudiantes de licenciatura en negocios es la interpretación gráfica, que concreticen ese valor encontrado a través de los cálculos algebraicos que ya realizaron, que lo puedan concretizar con base en la gráfica. En resumen, las dificultades en este aprendizaje de excedentes fue primero el planteamiento de la ecuación de segundo grado, que no lograban visualizar la parte gráfica y ubicar el punto de equilibrio. Todavía más aún, el uso de tecnología para realizar este tipo de gráficas también se les complicaba, a pesar de las sugerencias que estaban colocadas tanto en la plataforma como en el foro de ayuda. La interpretación de ellos es casi nula porque muy pocos alcanzan esta interpretación acerca de la suma de los excedentes. Relacionarlo con la integral definida que va de un punto a otro específicamente. La suma de los excedentes constituye la contribución que el mercado hace al bienestar general en una competencia perfecta. Dicha contribución es máxima. De esta forma, un punto de eficiencia es ese punto de contribución, pero no un criterio de equidad. Esto se esperaba que los estudiantes pudieran lograr mediante la solución de la integral, pero solo es mecanizado
Solo realizan la integral con base a la función que le dan, pero no le dan una interpretación concreta, en donde deberían de estar representando estos recursos productivos empleados en una producción de equilibrio. La educación a distancia es compleja, sobre todo cuando no se tienen clases síncronas. En este curso nosotras nos pudimos haber dado cuenta que a pesar de las sugerencias a través de los diversos espacios que se encontraban dentro de la plataforma o a través del correo electrónico, la retroalimentación de los ejercicios, además de un reporte quincenal que también se entregaba, fue complejo que los estudiantes pudieran construir de manera muy concreta el aprendizaje, ya que consideramos que hacen falta sesiones síncronas, ese contacto por lo menos visual, de saber que están acompañados. Consideramos que hacen el mejor esfuerzo los estudiantes, también las tutoras en este caso pudieron estar en contacto con ellos, pero únicamente mediante mensajes. Consideramos que hace falta esa parte del acompañamiento en donde haya un contacto por lo menos visual, que el estudiante sepa que están con ellos y que pueden ir avanzando.